Yo creo que todos estamos convencidos de alguna manera de las bondades de una dieta, ¿o no? Todos sabemos que si hacemos una dieta y si comemos moderadamente, entonces vamos a tener los resultados de rebajar, digamos, algunos kilos, un sobrepeso que tengamos. La pregunta es, si estamos convencidos de las bondades de una dieta, ¿por qué no la hacemos? ¿Por qué nos da tanta dificultad si tenemos esa convicción de que una dieta nos sirve para rebajar un sobrekilo que nos trae problemas de salud? Yo creo que todos estamos convencidos que la dieta funciona y que comer moderadamente nos va a ayudar. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? ¿Cuántos estamos convencidos que necesitamos o que es necesario el descanso? ¿Y por qué no lo hacemos? Yo soy uno y lo debo confesar delante de ustedes. Yo soy convencido que es necesario el descanso. No lo hago. ¿Por qué? Entonces, como que hay convicciones en todos nosotros que no nos llevan como al comportamiento que debe ser o a los cambios necesarios. Y creo que la palabra del Señor hoy en parte nos va a hablar de este tema. Por eso quiero invitarlos, hermanos, para que abran sus Biblias en el Evangelio de San Juan. Y vamos al capítulo 2, a los versículos que acabamos de orar, capítulo 2 de Juan, versículos 23, 24 y 25. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Padre, te alabamos, Señor. Te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por esta linda palabra que nos regalas hoy, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que sea tu Espíritu Santo que esté ministrando en todos nosotros, que tengamos mente, voluntades totalmente dispuestas a escuchar tu palabra, pero muy especialmente a ponerla en práctica, a llevarla a nuestras vidas, a ponerla en obediencia, Señor, a tu voluntad. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a esta tu iglesia aquí reunida, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Una porción como la que nos regala el Señor hoy, en el capítulo 2 de Juan, bien la podríamos llamar convicciones que transformen. Convicciones que transformen. ¿Qué nos encontramos aquí en esta porción? Juan, el evangelista Juan, nos presenta un resumen del éxito del ministerio de Jesús en una ciudad especial. ¿En cuál ciudad están presentándonos a Jesús? En Jerusalén. Indicando el impacto que Jesús tenía o había hecho en muchas personas, quienes, como lo manifiesta ahí, creyeron en Él, pero de una manera muy especial, como lo vamos a ver. Y creyeron manteniendo su independencia de los que profesaban fe en su nombre. El versículo 23 da un informe de las actividades de Jesús
cuando estaba allí en Jerusalén. Y estaba, nos dice ahí el evangelista, que estaba en una fiesta especial de los judíos. Estaba en la fiesta de la Pascua, nos dice ahí con claridad. Y esto se refiere a todo lo relacionado a toda esa ceremonia en esta ocasión, y también con esa comida pues especial de la Pascua, pero más los 7 días siguientes con los panes sin levadura que conlleva toda esta ceremonia. Y nos dice el evangelista que muchos creyeron, indicando una decisión definida. Muchos creyeron, aunque cuando uno ya ve todo el contexto del que nos presenta Juan, y con el conocimiento de Jesús acerca de los hombres, nos da la idea de que la decisión de toda esta multitud, o la decisión de todas esas personas, era una decisión superficial, no con profundidad, no de corazón. Y aquí nos encontramos entonces con dos frases parecidas, pero con significados muy diferentes. Muchos creyeron, dice la palabra, en la versión Reina Valera, muchos creyeron, dice la palabra, en su nombre. En el versículo 23 nos dice, pero cuando nos dicen que muchos creyeron en su nombre, es como que muchos creyeron en él como aquel en lo que él pretendía ser. Es decir, creyeron en él como dándole un reconocimiento. Miren qué tan diferente si dijeran muchos creyeron en él, porque la palabra dice que creyeron en su nombre. Es como dándole, como creer en un reconocimiento. Y miren qué diferencia si dijera muchos creyeron en él. Esa otra expresión significa como querer apropiarse de él, que es muy diferente, como querer echarse sobre él. Miren, esto es como ahorita en la época de elecciones que estamos, uno puede creer en el nombre de un candidato por un partido político, pero qué tan diferente es decir, yo creo en Pepito Pérez, estoy creyendo en él de manera directa como persona. Miren qué diferencia hay, para que entendamos la diferencia entre creer en su nombre, o sea, creer en lo que él de pronto pretendía hacer, a creer en el nombre, en él, perdón, como persona. Ahora, viene el primer interrogante de reflexión para todos y cada uno de nosotros. ¿Y cuál es tu caso? ¿Cómo crees en el Señor? ¿Crees en el nombre de Él? ¿Simplemente crees en el nombre de Jesús? Porque le estarías dando un reconocimiento simplemente. ¿O crees en Él? ¿Crees en la persona de Jesús como tal? Y quisieras entonces echarte en Él, que Él hiciera parte de ti. ¿Lo reconoces? ¿O quisieras echarte sobre Él? ¿Cuál es tu caso? ¿Lo reconoces o quisieras apropiarte de Él? ¿Lo reconoces o quisieras abrazarlo y estar caminando de la mano de Él? ¿Cuál es tu caso? Y observen también otro detalle bien diciente, como nos presenta el evangelista Juan aquí este evento. Creían en su nombre, pero por un detalle muy especial y muy particular. ¿Por cuál detalle? ¿Por qué estaban creyendo en el nombre? Por lo que hacía, por las señales que hacía. Eso estaba indicando la fe en Jesús. Entonces las señales de Jesús servían para convencerles que de veras Él era el Mesías, pero sin una entrega personal, sin una decisión personal, sin una aceptación como Señor de su vida. Miren qué gran diferencia. Una traducción que capta esta idea podría ser: muchos creían mientras observaban, ayúdenme, los milagros o señales. Miren que eso podría ser, indicando entonces, hermanos, que la fe de toda esta multitud
que la fe de todas estas personas duraba mientras seguían los milagros, las señales, como las llama Juan. Pero ¿creen ustedes, hermanitos, que hoy en día es diferente? ¿Qué ha cambiado hoy? Díganme, ayúdenme. ¿En qué ha cambiado? Pastor, lo amamos por lo que Él hace por nosotros, pero no lo amamos por lo que Él es. Creo que esta situación que nos está mostrando el evangelista aquí con la multitud es igual a hoy en día. Ahora, esa clase de fe sería, podríamos llamarlo el comienzo. Por cierto, pues no podríamos despreciarla. Eso es mejor que nada. Pero a esto le falta un elemento importante, le falta el elemento de la entrega, le falta el elemento del compromiso con el Señor. Muchos de nosotros quizás reconozcamos a Jesús como la persona que es, lo reconozcamos como el Salvador, pero entonces no hay esa entrega, no hay ese compromiso, no hay esa relación verdaderamente personal y directa con Él. Esa fe entonces, esa fe de emociones, esa fe de señales, esa fe de momento, Martín Lutero la llamaba fe de leche. Así la llamaba Martín Lutero, fe de leche, que podría crecer a algo sólido. Y Juan menciona señales, pero Juan no registra ninguna señal hecha aquí en Jerusalén. Y hasta ahora no muestra sino la señal de la purificación del templo, que se vio en el contexto anterior. Aunque nos queda muy claro en el Evangelio de Juan que Juan no pretende registrar todas las señales o todos los milagros hechos por Jesús. Eso lo podemos ver ahí en el capítulo 20, versículo 30, que Juan no registró todos los milagros de Jesús. E incluso en el último versículo o al final, en Juan, capítulo 21, versículo 25, también nos muestra el evangelista Juan que no pretendía entonces mostrar todos los milagros de Jesús. Otro dato importante, hermanitos, es si observamos el tiempo en que está escrito el verbo hacer, podemos concluir que durante la fiesta Jesús hizo algunos milagros. Es decir, no lo estaban siguiendo por los milagros que había hecho antes, sino por lo que estaba haciendo, por los milagros que había hecho durante la fiesta de la Pascua. Pero viene algo bien interesante aquí en la porción de la palabra. Y era lo que sentía Jesús, lo que veía Jesús en las personas. Pero Jesús no confiaba en ellos, dice la palabra. Jesús no confiaba en ellos. ¿En quiénes? En todas estas personas, en aquellos muchos que creyeron en su nombre, pero viendo las señales que estaba haciendo. Tremendo esto. Y hay un juego aquí de palabras, un juego entre dos verbos. Entre el verbo creer o confiar, y el verbo creer, porque el Señor no confiaba, ¿sí? Y ellos creyeron en su nombre. Miren ese juego. Muchos creyeron en su nombre, pero Jesús no confió en la persona de ellos. O en otra frase uno podría decir que Jesús no tenía fe en la fe de ellos. Tremendo esto. Ahora, que Jesús confió en sus discípulos, sí, pero ¿en qué momento? Cuando ellos creyeron en Él. Jesús confió en sus discípulos cuando ellos realmente creyeron en Él. Y por eso a partir de ahí les compartió todos los secretos del reino. Pero Jesús nos dice la palabra en esta porción que no confió en estas personas ahí en Jerusalén. Cuando uno se enfrenta a una porción como esta, la que nos regala el Señor a través de Juan capítulo 2,
el testimonio es un tema dominante en esta porción. Es decir, el testimonio a otros en cuanto a Jesús. Ahí está plasmado totalmente, claramente. Pero Jesús plasma o marca más bien como un agudo contraste entre él y los habitantes de Jerusalén. El mismo contraste o diferencia que marca en todos nosotros hoy, porque los conocía a todos. Esto es profundo, hermanos. Jesús los conocía a todos. Jesús nos conoce a todos. Jesús te conoce a ti. A ti. Jesús conoce la intimidad de todos y cada uno de nosotros. Entonces Jesús no solamente observa tus hechos, Jesús no solamente observa tus comportamientos, Jesús tiene el discernimiento espiritual, todo el conocimiento espiritual para saber de ti absolutamente todo. Pero a veces pensamos que podemos escondernos del Señor o que podemos esconderle algunas cosas nuestras al Señor. Y es bien claro, mis hermanos, que el Nuevo Testamento concuerda con el Antiguo Testamento, atribuyéndole entonces la omnisciencia a Dios, atribuyéndole el conocimiento de todo a Dios. Y si no, simplemente vayan a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 39, solamente en ese, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, dice la palabra del Señor ahí en el Antiguo Testamento. Juan destaca firmemente este atributo sobrenatural de Jesús en esta porción de la palabra. Una prueba más de la divinidad de Jesús. Pero hay otro detalle bien importante para tenerlo en cuenta. Noten ustedes el uso del plural y el uso del singular cuando se refiere aquí el evangelista al hombre. En el versículo 24 habla de conocer a todos, se refiere a todos los hombres, mientras que en el versículo 25 se usa el sustantivo singular hombre. Mire detalles importantes para uno tener en cuenta en una porción. Afortunadamente esta porción es corta, pero se refiere a hombres y se refiere a hombre en plural y en singular. Y basado en estas expresiones podríamos decir que Jesús conoce tanto el corazón de todos los hombres como también la naturaleza íntima del hombre. ¡Qué hermosura! El Señor conoce hasta lo más íntimo de ti. ¿Sabías eso? ¿Estás seguro de eso? ¿Lo tienes en tu corazón? ¿Siempre lo recuerdas? El Señor conoce hasta lo más íntimo de ti, porque Él sabe lo que hay en ti. Él sabe lo que hay en el hombre y en la mujer, entonces, para que lo entiendas. Él sabe todo de nosotros. Hay algo en esta visita a Jerusalén, que probablemente se produjo en el primer año del ministerio terrenal de Jesús, fue un año de un crecimiento muy grande en la popularidad de Jesús, un crecimiento vertiginoso, podríamos decir. Donde quiera que iba Jesús, entonces lo acompañaban los milagros o las llamadas señales por parte de Juan. Y estas señales y prodigios entonces atraían cada vez más a las multitudes. Y les decía ahorita, al igual que en nuestros días, ¿qué es lo que reúne las multitudes hoy en día? Y si no, hablemos de las iglesias. ¿Dónde están las iglesias más concurridas? Piensen por un instante.
donde hay cosas, donde hay sanaciones, donde están las manifestaciones sensacionalistas, donde hay promesas, donde hay caídas, donde hay prosperidad, donde se habla de todo lo sobrenatural, pero donde se habla la palabra del Señor, que lo reta a uno y lo lleva a uno a tomar decisiones en su vida y hacer cambios, las iglesias son pequeñas. Hoy en día nos siguen, nos encantan las emociones, lo sensacional, lo llamativo. Y el paso de Jesús tuvo la misma característica, con un resultado predecible. Muchos creyeron en su nombre. Muchos creyeron en su nombre. Y el evangelista agrega un pequeño comentario para aclarar qué era lo que había movido a todas estas personas a creer en Cristo. Y era precisamente, ya lo hemos repetido, eran los milagros, las señales. Eso era lo que había movido a toda esta gente. Entonces hay algo, hermanos. Todos nosotros en nuestra vida caemos con mucha frecuencia en monotonía. Y quizás sea la monotonía en nuestras vidas que las manifestaciones sobrenaturales y lo sensacional nos llaman entonces tanto la atención. ¿Será eso? Es muy posible. Entonces, donde existen milagros, eventos sensacionalistas, también encontramos una multitud de curiosos. E incluso así no sean verdaderos milagros. Hemos encontrado con frecuencia como una imagen determinada que se parece a, que se encuentran en una pared, que se encuentran en una taza, que se encuentran en una nube. Eso llama la atención y eso se tiene así de curiosos. Todos sabemos que ha ocurrido y en cantidades. Y a estos curiosos se agregarán otros que están dispuestos a trabajar para retener y perpetuar, digamos, lo milagroso. Todos ellos, sin embargo, estarán movidos mayormente por ese asombro frente a lo diferente, frente a lo distinto, que tienen muy poco que ver entonces con la fe y con las cosas de una vida espiritual. A veces es la curiosidad, hermanitos, a veces es la curiosidad la que nos mueve y desafortunadamente no es la fe. A veces es la curiosidad y no la fe, hermanos. Y es el mismo asombro y entusiasmo que tantas veces acompañan nuestras propias experiencias de fe. Y uno encuentra muy a menudo, mis hermanos, que lo que mueve a muchas personas a creer, por ejemplo, es que me encantó la elocuencia de ese predicador. Es que me encanta el acento de ese predicador, sobre todo si tiene un acento argentino, y eso mueve masas. No un acento montañero como el que tienen otros. Tenemos que aceptar que muchas veces eso es lo que nos lleva a pensar que creemos, o a motivarnos, a movernos a creer. O muchas veces esa belleza de alabanza, es que esas canciones me motivaron, y entonces estamos pensando que tenemos la fe rebosando. Nos sentimos movidos quizás por el emotivo testimonio de algún hermano y nos mueve, y entonces, hermanos, tenemos que aceptar que a veces muchas experiencias pensamos que es por fe, pero miren todo lo que nos mueve a pensar que tenemos fe. Ahora, no hemos de dudar ni por un instante
que Dios puede usar todas estas cosas para tocar nuestros corazones, claro que sí. El Señor puede emplear situaciones, personas, eventos, de muchas maneras, puede aprovecharlas para mover el corazón de muchos de nosotros. Pero debemos aclarar, hermanos, que la mayoría de estas reacciones no son espirituales, sino emocionales. Muchas de esas situaciones entonces no tienen que ver nada con lo espiritual, sino con lo emocional, y debemos cuidarnos mucho de eso, porque la convicción resultante de algo emocional no tiene poder para cambiar nuestras vidas. Lamentablemente, si nuestra convicción no produce transformación, óiganme bien, que aquí está la esencia de esto. Si nuestra convicción no produce transformación, su valor para la vida espiritual o para la eternidad es escasa. Jesús no confiaba en todas estas personas. Jesús no confiaba en ellos porque sabía que gran parte de esas reacciones de todos ellos no estaban basadas en una genuina convicción espiritual. Yo me preguntaba, preparando esto, ¿en qué están basadas mis reacciones? Que es el mismo interrogante que yo les transmito a ustedes. ¿Tus reacciones en qué están basadas? Tus reacciones en las cosas con el Señor, en las cosas del Señor, ¿en qué están basadas? En emociones. Cuando se te acabe la emoción, ¿qué? ¿Dónde queda la fe? ¿Dónde queda la relación con el Señor? Tus reacciones están basadas en emociones, los cuales no producen ningún cambio en tu vida. O tus reacciones están basadas en una genuina convicción espiritual, y por lo tanto puedes experimentar verdaderos cambios en tu vida. Miren la gran diferencia, mis hermanos, para que vamos tomando decisiones en nuestra vida. Mis reacciones pueden estar basadas en emociones, en cosas sensacionalistas, pero eso no produce ningún cambio en mi vida. Yo sigo siendo el mismo. Es más, se me acaba la emoción. Pero cuando yo tengo unas convicciones basadas en convicciones espirituales, entonces mi vida va a empezar a cambiar y vamos a empezar a tener cambios en nuestra vida, como todos ustedes o muchos de ustedes pueden experimentar en su vida cristiana. De ahí que muchos hermanos, en muchas iglesias, uno ve hermanos de mucho tiempo en la iglesia y uno no ve ningún cambio en la vida de ellos. Las decisiones tomadas en un momento de euforia, en un momento de emoción, no producen nada en nuestras vidas, hermanitos. Los cambios se producen cuando hay un profundo quebrantamiento por parte de Dios, que produce entonces la apertura a su obra purificadora en nosotros. Y Jesús conoce la realidad del corazón del hombre, como dice ahí el evangelista. Jesús conoce la realidad del corazón del hombre. Jesús, hermanito del alma, conoce tu realidad. Jesús conoce lo más íntimo de todos ustedes, hermanos, de todos nosotros. No lo podemos engañar entonces.
debemos de llevarnos hoy esa total claridad de nuestras vidas, que Jesús conoce lo más íntimo de todos y cada uno de nosotros. Miren, consideren cuántas cosas creemos que no alteran en nada nuestro comportamiento. Y se los planteé en la parte inicial. Que nosotros todos conocemos la importancia de una buena dieta, acompañada de una moderada forma de comer, pero es difícil encontrar quien la practique. Lo mismo lo relacionado con el descanso, pero no, son muy pocos los que lo practican. Miren, de alguna manera los que tenemos un rol de enseñanza, en cualquier dimensión y en cualquier área, y somos conscientes, sabemos que lo fundamental cuando hay enseñanza es una buena preparación. ¿Cuántos, sin embargo, realmente le dedicamos poco tiempo a una preparación? Y tenemos el conocimiento, pero sabemos, tenemos esa convicción, pero no. Entonces, en todo esto queda revelado que muchas de nuestras convicciones muchas veces no afectan nuestro comportamiento. Y no ha de sorprendernos entonces que a Jesús no lo conmovían las emociones momentáneas, a Jesús no lo conmovían entonces toda esa situación por esa euforia temporal de la multitud. ¿Qué es necesario entonces, hermanos? ¿Qué es totalmente necesario? Convicciones transformadoras. Eso es lo necesario. Es necesario convicciones que te cambien. Convicciones que nos cambien a todos y cada uno de nosotros. Es necesario convicciones que vengan, que salgan del corazón, de lo más profundo de cada uno de nosotros. Es necesario convicciones que te transformen espiritualmente. Eso es lo necesario. Para que cuando Jesús, o más bien para que cuando le digas a Jesús, creo en ti, entonces Jesús te pueda decir, te conozco y confío en ti. Miren qué lindo esto, para que te lleves en tu corazón en esta mañana, para que cuando cada uno de nosotros le digamos a nuestro Señor y Salvador, creo en ti, que el Señor, que conoce lo más íntimo de cada uno de nosotros, que nos conoce profundamente, te pueda responder, te conozco y confío en ti. ¿No le parece maravilloso eso, hermanito y hermanita? Pero entonces debes tener convicciones que transformen tu vida. Y si de pronto llevas una vida de creyente y tu vida no ha sido transformada, y si no has experimentado cambios en tu vida, revísate a través de una porción de la palabra como esta. Porque es necesario tener convicciones que transformen. Ahora piensa en los cambios que has experimentado en tu vida, en tu manera de vivir. Lo importante de la vida tiene que ver con esos cambios. Cuando se producen cambios, hermanitos, podemos tener la certeza de que la decisión entonces fue espiritual. Necesitas convicciones, ayúdenme, convicciones que transformen, convicciones que produzcan cambios en ti. Así que, hermanito, a partir de hoy vamos a revisar entonces tus convicciones y qué ha pasado en tu vida. Padre, te alabamos, Señor, te damos honra, te damos
todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Oh, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque hoy nos llevas a una reflexión profunda, Señor. ¿Qué tipo de convicciones tenemos, Señor? Si hemos sido llevados por simples emociones, por euforia temporal, o realmente tenemos unas convicciones espirituales que nos han llevado a cambios en nuestra vida, que nos han llevado a transformaciones. Señor, no queremos estar en ese grupo como el que nos presenta el evangelista Juan, o el que nos presentas tú a través del evangelista Juan, Señor. Ese grupo que te seguía simplemente por los milagros y las señales que hacías, Señor, pero que tú no confiabas en ellos precisamente porque sabías por qué te seguían y por qué decían creer en tu nombre. No, Señor. Nosotros queremos estar en otro grupo, Señor. Queremos creer en la persona de Jesús, con una convicción clara y espiritual, aceptando totalmente que conoces absolutamente todo de cada uno de nosotros, hasta lo más íntimo. Y que entonces cuando te digamos, creo en ti, tú sabes si lo hacemos de corazón y si puedes confiar en cada uno de nosotros cuando te lo manifestemos. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendícelos. Y permite, Señor, con el poder del Espíritu Santo, Señor, que tengan convicciones espirituales que transformen sus vidas. Bendícelos en Cristo Jesús. Amén.